En el próximo programa de Arte y Fe Network, un personaje de las letras de nuestro país. Y entonces resulta que Sergio había escrito de esa casa de Chile nuestra y cómo nosotros nos escondíamos en el rellano de la escalera para escuchar a los grandes escritores y a las grandes personalidades hablar abajo. Y yo había escrito la misma historia por otro lado. ¿Algún contraste? Sí, yo venía a mi vez completamente loco, había tenido otra experiencia y estaba más chalado que una cabra. El poeta, crítico, narrador y dramaturgo salvadoreño Ricardo Lindo. Este programa es también gracias a la colaboración de Museo Universitario de Antropología UTEC, Colegio de Arquitectos de El Salvador, Universidad Don Bosco, Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Cultura de la Presidencia. Desde el seno de una familia con especial preocupación por los temas culturales, Ricardo Lindo destaca desde muy pequeño por su desbordante imaginación y su forma de expresar. A continuación, él nos expresa en el primer bloque del programa su traslado con su padre, Hugo Lindo, cuando era diplomático a través de varios países de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Bien, Krishna, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Queremos conversar sobre su trayectoria, Ricardo. Y entonces quiero empezar sobre sus visitas desde niño afuera del país. Entiendo que sucedió porque su padre era diplomático. Su padre, quien era Hugo Lindo, era diplomático. En efecto, a él lo nombraron embajador en Chile en 1953. En ese momento tenía 5 años, o sea, fue mi primer viaje. Y en Chile permanecimos 6 años, después lo nombraron en Colombia. Total que cuando regresé aquí ya era un preadolescente. El Salvador era una tierra mítica para mí. Porque esa parte de su niñez la vivió en estos dos países. Él era embajador de El Salvador en estos países. Sí. Muy lindo. ¿Y en qué momento, entiendo que usted cuando era niño es que percibió su vocación sobre la poesía y la narrativa? En efecto, en el colegio nos hacían hacer composiciones literarias, bueno, y en Chile le daban mucha importancia a las letras, la patria de Gabriela, la patria de Neruda, un lugar donde vivió Darío, o sea, entonces ellos daban mucha importancia a la enseñanza de las letras. Teníamos libros de lectura muy buenos, donde salían selecciones estupendas de los mejores autores, y nos hacían hacer composiciones escolares, y en esas composiciones yo siempre sobresalía. Una vez mi papá leyó una y me abrazó muy emocionado después de esa lectura. Entiendo que su papá tenía visitas de personalidades que llegaban a su casa, estando en Chile o en Colombia. En efecto, sí, y así fue más tarde también en España, aunque yo ahí ya no estaba con ellos. Sí, llegaban los grandes escritores, y gente muy, muy curiosa. Bueno, llegaba, por ejemplo, alguien que era escritor, pero que es uno de los pioneros del cine en Chile, en América, que era Jorge Delano Coque. Jorge Delano era un tipo extraordinario. Recuerdo que él contaba que iba por la calle y entonces veía a alguien que una muchacha que se parecía a Rita Hayworth, o un actor que se parecía a qué sé yo, a Marlon Brando. Entonces los reclutaba y de repente hacía películas con estrellas que no eran tales, y uno era un ejecutivo y la otra una vendedora de una floristería. Interesante. Era un tipo increíble. Y sí, llegaban pues actores como Nicanor Parra, que es un poeta muy conocido,
Jorge Rojas, otro poeta chileno muy conocido, don Juan Guzmán Cruchaga, que fue embajador aquí en El Salvador, don Peces de Chile, que fue y que era un gran poeta, y que fue Premio Nacional de Literatura también, por cierto, en Chile. Y sí, en los diversos lugares iba llegando gente de gran relevancia. ¿De Colombia se recuerda a algunos? Sí, estaba el padre Restrepo, que era el director de la Academia Colombiana. También Rafael Maya, un poeta muy conocido. Eduardo Carranza, otro poeta muy conocido. Entonces usted convivió con todas estas visitas y todo este de niño. Sí, y algo curioso sucede porque sucedió en el Llano de la Escalera, porque coincidimos con un amigo de infancia en Chile en escribir la misma historia, cada quien por su lado. Resulta que mi hermana menor, bueno, ya no es la menor, pero sí de las mujeres la menor, nació en Chile, pero no conoció Chile, porque no fuimos cuando ella tenía 1 año. Pero entonces, andando el tiempo, buscó vincularse de nuevo con Chile y se hizo íntima amiga de mis amigos de infancia. Entonces uno de ellos es un cineasta, es Sergio Trabuco, fue el director del Festival de Viña del Mar, por cierto, durante un tiempo. Él y Patricio Birkner, que éramos amigos muy de la infancia, por ellos han seguido siéndolo y con ellos se relacionó Astrid. Y entonces resulta que Sergio había escrito de esa casa de Chile nuestra, y cómo nosotros nos escondíamos en el rellano de la escalera para escuchar a los grandes escritores y a las grandes personalidades hablar abajo. Y yo había escrito la misma historia por otro lado, sin tener la mínima idea de que Sergio lo recordaba. Qué bueno, qué interesante. En Chile, además, con estos mismos amigos, entiendo, Ricardo, que usted tenía un club cultural. Ajá, el Club Cultural Alonso de Ercilla. Era una cosa así, era el gran poeta español de la conquista, que narra la conquista de Chile, ¿verdad? Tenían como 10 años cuando se dio sí. este club cultural. Uh-huh. La casa que su papá les alquiló, siendo la embajada de El Salvador en Colombia, estaba embrujada. Sí. Ahora esa casa tenía era una casa sumamente, la recuerdo grande y elegante, quizá no lo fuese tanto como si la viese ahora, pero sí era una casa con maderas labradas, con un vitral, sí era una casa de mucho lujo, pero como resulta que tenía ese problema de tener su fantasma particular, la gente no la quería alquilar. Entonces, claro, una embajada de El Salvador es siempre una embajada pobretona, ¿verdad? El embajador tiene que vestir de saco y corbata y todo, pero quizá no tiene para comprarle los zapatos a los hijos. Ojalá haya cambiado eso, pero en fin, en aquel tiempo así fue y durante muchísimos años así ha sido. Entonces, tener la oportunidad de conseguir una gran casa elegante a un precio módico, pues bien valía tener un fantasma también. Por otra parte, el fantasma era muy amigable, no era alguien no era alguien que uno se sintiera atemorizado, solo que hacía sus travesuras por ahí, ¿verdad? Cuando regresemos al segundo bloque del programa, Ricardo Lindo nos comenta sobre su viaje y trabajo en España y Francia, y en este último país sobre su encuentro con el pintor salvadoreño Bernardo Crespín.